Oiga, recordará que más temprano le platicábamos de la ley Home Office que ayer entró en vigor y tiene como objetivo favorecer las condiciones de salud y de seguridad en los lugares de trabajo. De acuerdo con la norma oficial, esta aplica a todos los centros de trabajo con más del 40% de su personal laborando bajo esta modalidad. Justamente para hablarnos más al respecto, nos acompaña Diego García Saucedo, el socio director de García Velázquez, abogados e integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Bienvenido, ya un viejo conocido de este espacio. Muchas Gusto gracias. tenerlo por acá. ¿Cuáles son las realidades de esta nueva ley llamada Home Office y si verdaderamente tiene ventajas o son desventajas para el trabajador ya en el día a día? Yo creo que ofrece muchas ventajas. La norma fue emitida hace 6 meses, más o menos, eran 180 días, y entra en vigor, como bien lo mencionaste, esta semana, porque así lo marcaban los artículos transitorios. Nos da luz en el sentido de que pasó mucho tiempo antes de que tuviéramos por fin esta norma, la norma 37, en el sentido de que el capítulo fue agregado en la Ley Federal del Trabajo desde enero de 2021, justamente cuando estábamos en medio de la pandemia, todos estábamos trabajando de manera remota, pero no estaba estipulado hasta ese entonces en la ley. Bueno, cuando se agrega el capítulo, se estipula que la Secretaría del Trabajo tendrá que emitir una norma oficial mexicana, precisamente que regule situaciones de seguridad y salud, porque iba a ser muy distinto, ¿no? Iba a ser distinto en el sentido de que la mano fiscalizadora que tiene la Secretaría del Trabajo para vigilar el cumplimiento son normas oficiales con Inspección Federal del Trabajo. Sin embargo, pensando en una inspección sobre esta modalidad, pues iba a ser un poco complicado que inspeccionáramos cada hogar, ¿no? Claro, entonces, claro. Eso es algo muy importante aclarar, que en México no tenemos home office, tenemos teletrabajo. Es importante acotarlo porque si lo traducimos literalmente no es home office, no estamos trabajando desde casa. La ley y la norma nos dan la posibilidad de estipular de manera bilateral trabajadores y patrones dónde vamos a realizar el teletrabajo. La diferencia consta en que vamos a utilizar medios electrónicos para el desempeño de nuestro trabajo, pero sí podemos estipular un coworking, por ejemplo, que ahorita están muy de moda, y si cumple con los requisitos de la norma, podremos hacerlo. La norma va a marcar muchas situaciones que no estaban aclaradas, insisto, en el capítulo de la ley. Por ejemplo, un tema muy recurrente entre los teletrabajadores es cómo vamos a hacer esto del derecho de la desconexión. Es un aspecto que se tiene que respetar mucho, incluso la norma, que no viene en la ley, pero ahora sí en la norma, contempla situaciones como, por ejemplo, para las madres teletrabajadoras. En la ley no venía contemplado como tal cómo se iba a respetar su derecho a la lactancia. En la ley está estipulado que pueden contar con 1 hora de cada día, ya sea llegar 1 hora más tarde, retirarse 1 hora más temprano, media hora y media hora, y eso no lo estipulaba el capítulo del teletrabajo, y ahora sí lo establece la norma como un periodo de desconexión. Okay. La desconexión se establece en la norma, es muy importante en el sentido de que es una de las obligaciones más importantes para respetar por parte del patrón. Esto quiere decir, yo patrón no te puedo hacer exigencias fuera de tu horario de trabajo. Precisamente para proteger esta parte, podíamos pensar que el teletrabajo iba a abrir más la posibilidad de que ahora te hablo cuando quiero, Claro. te mando mensajes Casi cuando fue, quiero. ¿no? Así se estaba funcionando, ¿no? Entonces no resultaba muy redituable. Realmente la norma pues ya va a encuadrar muy bien, tanto para empresas como trabajadores, a quién sí le conviene adoptar la modalidad o no. Es también importante, si todavía me queda un poquito de tiempo, distinguir la modalidad híbrida de la de teletrabajo. La realidad es que ahorita estamos desarrollando más una modalidad híbrida que una de teletrabajo. Como bien lo mencionaste, el punto principal es calcular el porcentaje de actividades que realizo o en teletrabajo o en una relación normal. ¿Esto qué quiere decir? Bien dices, es el 40%. Esto quiere decir, si yo trabajador solo hago 2 días de home office, vamos a llamarle, no encuadro dentro de la modalidad de teletrabajo, porque la mayoría de mi trabajo lo desempeño de manera tradicional. ¿Y ahí te quedas en el limbo o...?
Pues digamos que vas a estar ajustado a una relación meramente tradicional. Okay. La norma ya estipula muchas obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, si eres teletrabajador en estricto sentido, tiene que obrar constancia de que esa modalidad la adoptaron de manera bilateral trabajador y patrón. Eso quiere decir, yo patrón no te puedo obligar a teletrabajar y yo trabajador no puedo exigir teletrabajar. Okay. Entonces tiene que estar estipulado en un nuevo contrato individual de trabajo que adicione ese cambio, que demuestre que fue de mutuo consentimiento. Y en su caso que haya una política de teletrabajo que establecerá cómo te voy a entregar sobre todo tus herramientas tecnológicas y tu silla ergonómica. Es un punto clave de la norma. Director, justamente dentro de estas acciones que el empleador tiene que realizar, lo leíamos en la mañana, es que tienen que ir a checar el hogar del trabajador. Insisto, como tal el hogar no. Okay. Lo que tiene que pasar es cuando la mayoría de la gente va a venir de una relación tradicional. Vamos a pensar en una migración de tradicional a teletrabajo. El trabajador tiene la obligación de informar al empleador dónde va a realizar puede ser uno o varios lugares donde vaya a desempeñar el teletrabajo. Y el patrón tendrá la obligación de verificar si es adecuado. Ejemplo, muchas veces confundimos ser teletrabajador como yo me puedo ir a la playa a trabajar y pues mientras yo esté cumpliendo no hay problema. No es igual, porque probablemente en la playa no tengamos la misma calidad de conexión, se están escuchando las gaviotas, la brisa, lo que sea. Entonces eso no va a cumplir con el tema de, a ver, yo patrón, aprobé que trabajaras en una cafetería, para no decir nombres, en un coworking, algo así, pero no aprobé que trabajaras en... De acuerdo. Ahora, yo también, empleador, ¿te tengo que pagar el internet? Eso estipula el capítulo de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, desafortunadamente, y es algo que muchas voces dijimos, no se olviden de eso, porque la ley dice, el patrón tendrá la obligación de pagar de manera proporcional los gastos de luz e internet. Pero ¿cómo definimos esa proporcionalidad? Ese es el gran tema, ¿no? Cuando surge el capítulo en la ley, estamos, insisto, en enero de 2021, es cuando la pandemia estaba en su auge. Entonces, todo el mundo estábamos en la casa. Vamos a pensar en una casa tradicional, ¿no? Estaba el esposo, la esposa, los niños tomando clases, los señores haciendo su trabajo. Obviamente el ancho de banda pues no era distribuido de manera equitativa, ¿no? Ahora pensemos en estas modalidades luego de roomies y estas cuestiones. Si todos están en su departamento en la Roma trabajando así, ¿cómo sabemos quién gasta más luz? Sí, ¿cuántos megas fueron para trabajar? ¿Cuántos megas fueron para temas sociales? Para la lavadora. Claro. Pero sigue siendo una obligación. Entonces la recomendación es que se estipule en el momento que hacemos la migración, ya sea en el contrato o en la política, pues se va a pagar con base en, pero ya es un poco pues potestativo de las partes cómo hacen la distribución, pero en teoría tienen que hacerlo. Okay. Oye, queremos tocar rapidísimamente otro tema contigo, pero no sin antes preguntarte, ¿qué diferencia hay? Hablas de una norma, pero ¿qué tanto tiene el patrón o está obligado a cumplirla? Porque no es una ley secundaria tal cual. ¿Tiene el mismo peso o como norma es la buena voluntad de las empresas? Siempre lo principal va a ser la ley. La norma no es de cumplimiento potestativo, es de cumplimiento obligatorio, pero la norma sirve precisamente para aclaraciones que no vienen en la ley y aspectos que están sujetos al tema de la Inspección Federal del Trabajo. Una obligación muy importante también que adquiere el patrón es esta cuestión de guardar confidencialidad o de garantizar mecanismos que aseguren la confidencialidad de los trabajadores. Es muy importante porque, como bien comentamos, va a verificar el lugar donde van a desempeñar sus labores, que en el 80% de las veces es tu domicilio particular. Entonces va a tener acceso a tu dirección, va a tener acceso a conocer más o menos los metros cuadrados, dónde tienes qué cosa, qué se ve desde aquí, qué se ve desde allá. O sea, es incluso un poco meternos a la privacidad, ¿no? Entonces,
la Secretaría del Trabajo, cuando practique una inspección sobre el cumplimiento de esta norma, va a hacer una verificación mayormente documental. Eso quiere decir, a ver, patrón, obviamente yo te voy a ir a inspeccionar al domicilio que señales, ya sea como patronal o fiscal, a ver si te estás asegurando de todo eso con documentos. Oye, rapidísimo nada más, está muy en boga el tema también de la reducción de horas laborales. Tienen los legisladores hasta el 15 de este mes que cierra periodo, ya dijeron es que no lo van a lograr, pero sigue en el debate público la reducción de 48 a 40. Independientemente de temas políticos y empresariales, ¿cuál es la mecánica en el mundo y qué es lo más adecuado que se ha comprobado o no ya en la experiencia? Mira, definitivamente, bueno, yo que represento mayormente al sector patronal, yo creo que no hay resistencia de ninguno de los dos sectores, pero sí es una reforma muy compleja porque reduce, más allá de las horas, lo que reduce es un día. Obviamente se traduce en menos horas semanales, pero significa quitar un día de productividad. Eso es un aspecto importante a considerar que está haciendo que el debate pues no llegue a un concilio, ¿no? Yo he sugerido que lo importante es un hecho que trabajamos demasiadas horas en México. Como miembros de la OCDE, somos de los países que más horas laboramos. Okay. Sin embargo, llevar un cambio de este tamaño a cabo requiere de ser un poco paulatinos. Esto quiere decir, ya lo ha demostrado Corea, lo ha demostrado Chile, que se puede implementar este tipo de reformas y reducir las horas, pero paulatinamente. Okay. Ejemplo, a 5 años y cada año vamos a ir bajando 2 horas, 3 horas. De poco a poco. Y así el cambio no va a ser tan abrupto. Pues director, seguramente lo vamos a tener en el futuro otra vez platicando más a profundidad de este tema, de la reducción de las horas, cómo nos va a ir, si también eso significa reducción de salarios, si es algo ilegal, pero bueno, será otro tema. Diego García Saucedo, socio director de García Velázquez, abogado e integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal de Trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos información. Gracias. Que tenga buen día, muchas gracias. Gracias.